Hola Piscis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver Piscis qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 4 al 10 de abril de 2022. Para Piscis, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué mensaje hay para vosotros, para vosotras? Esta semanita, esta de aquí, el mundo, mirar como Acuario, que también le ha salido este mensaje con la carta del mundo. Bueno, pues es una semana, Piscis, de cierre de ciclos y comienzos de otros nuevos, comienzos mejores. Es siempre en ese aspecto de evolución y de ir a esa expansión realmente. Veríamos este aspecto de éxito, de victoria, de logros, de sentiros realmente realizados, de sentiros en esa plenitud realmente, sentir que habéis conseguido el objetivo o ese resultado que esperabais. Es en ese aspecto, como recomendación o como consejo, esta carta del mundo nos habla mucho de que disfrutéis realmente de ese éxito, de esos logros, de todo lo que vayáis a conseguir y de que estéis abiertos y receptivos a poder cerrar un ciclo, una etapa de vuestra vida para poder abriros a otra que va a ser mucho mejor, donde realmente os vayáis a sentir en esa plenitud, en esa realización y sintiendo esa victoria realmente, consiguiendo todo ese éxito y todos esos logros que vosotros realmente deseáis. Es abriros al mundo en ese aspecto de expansión también. Y bueno, pues veríamos, para alguno de vosotros puede tratarse de viajes al extranjero también, que nos hablaría esta carta del mundo. Quizá, o a lo mejor para algunos, sea esta semana en la que ya se empiecen a cerrar esos preparativos o esos contratos, más en el aspecto de que os digo de algún viaje, algún tipo de negociación o de algo que queráis hacer y que a lo mejor el viaje pues sea a final de esta semana o a principios ya de la que viene, pero que estéis ya como finalizando, dando conclusión, podemos decir así, a todos esos preparativos para ese viaje futuro, que lo veo en el aspecto de ir al extranjero. Veríamos esos viajes al extranjero con la carta del mundo. Y también la carta del mundo nos habla de embarazo, así que para alguno de vosotros puede estar hablándonos de ese aspecto de quedar embarazadas, mujeres Piscis, o para los hombres, pues de sus parejas que puedan también quedar en embarazo, que llegue ese final de una etapa para abriros a otra nueva. Y para muchos lo veo también en el aspecto de poder dar a luz incluso. Quizá ya en estas semanas, tanto en esta como en la siguiente, que se termine ese ciclo de gestación, digamos, para dar a luz y pasar a otra etapa en vuestra vida, la de ser mamás, la de ser papás. Os hablan de ser concretos, de crecimiento y de corazón ligero, por lo que el mensaje es que hay necesidad de cerrar un ciclo y abriros otro nuevo, y lo veo como en ese aspecto de, en ese proceso, en esa transición de cierre y apertura, es como cerrar lo que o terminar, permitir ya que se termine esa etapa, ese ciclo o dar conclusión a algo que ya se tiene que terminar en vuestra vida para abriros a algo nuevo en lo cual se os está pidiendo que seáis concretos, que determinéis bien qué es lo que queréis, hacia dónde dirigiros y poneros manos a la obra para darle ese crecimiento, para ir evolucionando, ese paso a la acción podríamos ver ahí. Una vez ya seáis concretos y sepáis hacia dónde os dirigís, qué es lo que queréis conseguir, entonces empezar ya a dar ese crecimiento, esa evolución, ese que todo vaya a empezar a moverse y a crecer, también para ese crecimiento vuestro también a nivel personal, pero siempre con ese corazón ligero. No crear cosas que os impliquen una carga o un trabajo excesivo o más responsabilidades de las que os correspondan o de las que podáis realmente acarrear, porque es como cerrar ya un ciclo en el que quizá pues estuvieseis esforzándoos muchísimo por conseguir lo que queréis
y os están pidiendo que sea desde esa vibración de amor, desde ese corazón ligero, desde esa fluidez, desde esa ligereza, con esa vibración de amor para que todo pueda crecer de la mejor forma, de esa forma fluida, de esa forma natural, sin tener que forzar las cosas. Y quizá la clave veríamos aquí, Piscis, que está en lo concretos que vosotros seáis. Por eso quizá lo veo como en esa semana más de transición a ese cierre y a esa apertura de lo nuevo. No para todos va a ser que ya se concretice eso nuevo esta semana, pero sí, como os decía, igual que os decía, esperad que me voy a quemar, igual que os decía lo del tema del viaje, de quizá una semana en la cual planificar o terminar de concretar ya o dar conclusión a pues eso que queráis contratar o esos servicios o ese viaje o en fin, todo lo que tiene que ver con la planificación más de ese viaje y que quizá pues a final de esta semana o ya para la semana que viene pues pueda darse ya ese viaje que vería ahí a lo que es el extranjero y en lo mismo en vuestros proyectos, ser concretos en lo que queráis, por eso os digo que me lío cuando empiezo a hablaros de algo y luego me desvío del tema. Lo que os decía es que la clave está en ser concretos, para luego no estar entrando a lo mejor como en esas dudas, para que se pueda dar ese crecimiento de una forma fluida ante aquello que queráis comenzar o dar inicio, ser concretos, tomaros ese tiempo de planificar, de realmente quizá analizando lo que se ha hecho anteriormente, los resultados que ha dado, la forma en cómo se ha hecho, lo que os haya ocasionado a vosotros quizá ese excesivo esfuerzo o frustración o no conseguir que se concretase aquello que vosotros deseabais, pues en esta ocasión ser concretos. ¿Qué es lo que queréis? Y enfocaros hacia ello para ver la mejor forma, la mejor estrategia en ese aspecto de estar abiertos en esa expansión a poder hacer crecer ese proyecto o aquello que vosotros deseéis ver materializado en vuestra vida, pero con ese corazón ligero, de una forma fluida, sin tener que forzar las cosas, ni tener que estar desgastándoos tanto, ni llevándolo a un aspecto de lucha, de rivalidad, de comparación o de competición. Van a llegar todas esas ayudas que estéis necesitando, todas esas ayudas quizá en el aspecto más financiero, en ese aspecto más de recursos que nos hablaría la carta de los palos de pentagramas, de oros que se han girado aquí. Entonces, no queráis forzar las cosas ni los tiempos para obtener rápido ese resultado o ese beneficio quizá más económico o por ese miedo a que no lleguen esos recursos o no dispongáis de los recursos hasta que a lo mejor ese proyecto o eso que queráis comenzar crezca más, sino en esa fluidez, porque es en esa vibración de amor y agradeciendo realmente lo que tenéis, en esas ayudas que puedan estar llegando, todos esos recursos de que vosotros ya dispongáis, es en ese agradecimiento realmente en cómo vais a estar abiertos a que llegue mucho más, a que se llegue a esa gran prosperidad y a esa gran abundancia, pero a todos los niveles, también en esa abundancia de ese sentimiento, esa pasión, esa motivación o ese entusiasmo que pongáis a todo lo que vayáis a crear, dentro de esa vibración de amor, pero con ese corazón ligero, no con prisas, no con miedos, ¿sabéis? Es que lo veo como que hay un final y un inicio. Algo se finaliza esta semana y se da comienzo a algo nuevo. Para cada uno serán aspectos diferentes. Pueden ser trabajos, pueden ser relaciones, pueden ser proyectos personales, sea lo que sea. Os están pidiendo que concretéis, que seáis concretos, que seáis claros, que seáis honestos con vosotros mismos de qué es lo que queréis conseguir, qué es lo que queréis crear, a qué os queréis abrir en ese aspecto de expansión, en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo en vuestra vida, para darle crecimiento, pero con un corazón ligero, con fluidez, con amor, con tranquilidad, con serenidad, con paz interior, no forzando las cosas, no queriendo ver de una forma rápida ese crecimiento y llegar rápido a ese éxito y luego de la misma forma que vaya a crecer a esa velocidad pueda caer. Atención a eso.
Atención a ser concretos y poquito a poco, con esa calma, con esa serenidad, con esa fluidez realmente, con esa vibración de amor, poder poner toda esa vibración y esa conexión de vosotros en aquello que vayáis a crear o que vayáis a emprender. Es no a las prisas, no al quererme agarrar rápidamente a otra relación si a lo mejor acabo de terminar en una, o no terminar, cogerme rápidamente a un trabajo que me vaya a dar esa seguridad económica, pero con la que no estoy disfrutando ni tengo ese corazón ligero haciéndolo, y al final voy a terminar agotado y no voy a hacer que crezca algo realmente que yo deseo, sino todo lo contrario. Atención a eso, Piscis. Tomaros el tiempo de que sea un proceso de cierre y apertura en ese intervalo, porque mirad, la carta del mundo también nos habla mucho, Piscis, de disfrutar de ese éxito, de ese logro, disfrutar de ese merecido descanso en este final de un ciclo y apertura de uno nuevo. Y en ese bypass, en ese momento de transición del final y el final de algo y el comienzo de otra cosa, tomaros el tiempo de concretizar qué es lo que queréis empezar. En esta nueva etapa, ¿qué queréis hacer? ¿Hacia dónde os queréis dirigir? En el ámbito que sea, para poder ir creciendo, llegar a ese crecimiento, pero poco a poco, de una forma armoniosa, con serenidad, con calma, con ese corazón ligero, no cargando con esas prisas o esa vibración, esos sentimientos de esos proyectos, esas situaciones anteriores o esas heridas anteriores, por de ahí también ese corazón ligero, libre de toda carga, libre de todo resentimiento, libre de todo miedo, de todo pesar. Atención a eso, porque es la forma en cómo pueda crecer derecho. Si lo empezáis ya creciendo así, pues puede caer, puede quebrarse ese proyecto, esa relación, todo aquello que vayáis a iniciar. Por eso lo veía una semana como más de planificación, de tomaros el tiempo, quizá pues esta semanita si se ha terminado un trabajo hasta empezar otro, para realmente concretar qué es lo que queréis que crezca en vuestra vida, qué es lo que queréis que realmente vaya creciendo, vaya a crearse en vuestra vida, pero dentro de estar liberados totalmente de cualquier aspecto más del pasado. Por eso, después de la carta del mundo vendría la del loco nuevamente, que va con un atillo, que no va con 500.000 maletas ni neceseres, no, va totalmente liberado del pasado, en ese nuevo comienzo. Eso es a lo que me refería. Mirad, es una semana en la cual mantener ese control. Es un momento de autocontrol, de realmente salir de cualquier tipo de impulsividad o de prisas, que es lo que yo siento mucho, que es como que ya queremos terminar algo y rápidamente empezamos otra cosa sin ni tan siquiera haber hecho como esa reflexión o ese análisis de cómo me ha ido esta etapa anterior, esto que estoy cerrando se está terminando, qué enseñanza me vino a traer, qué aprendizaje he obtenido, qué experiencia he sacado yo de toda esa vivencia, sea en el ámbito que sea y del tipo que sea. Y que haya esa gran conexión con ese infinito, de ver la infinidad de posibilidades en las que os podéis enfocar y que tenéis todo ese gran potencial y toda esa gran fortaleza y vitalidad para poder emprender ese nuevo comienzo, ese nuevo ciclo, esa nueva etapa. Pero es un momento de empoderaros realmente, de que haya esa conexión, de que vosotros creáis en vosotros mismos en realidad, de que veáis ese empoderamiento y podáis controlar todo ese impulso de querer actuar quizá a las carreras o de querer emprender algo cuando todavía ese corazón no está ligero ni libre de esas cargas que acabáis de finalizar, pero que quizá en ese aspecto más interno todavía hay algo que se tenga que sanar, para que empiece de una forma, digamos, desde cero, en ese aspecto de libre de toda carga. Eso es, para estar pues en esa conexión de esa abundancia y esa prosperidad, en ese crecimiento también, lo que vaya a crecer en vuestra vida. Por eso, mirad, os va a favorecer este caballero de pentagramas, que viene a ser el caballero de oros, que nos habla de tomaros ese tiempo de mirar bien,
pero estando detenidos, porque además este caballo es el único que está detenido en lo que es el tarot. Todo el resto tiene un movimiento, pero el caballo de oros está detenido porque está viendo realmente qué es lo que quiere. Empezar a ser más, para ser concreto tienes que ver todas las posibilidades, tienes que ver realmente hacia dónde te quieres dirigir, cuáles son esos objetivos que quieres alcanzar, esos sueños, eso que quieres ver materializado, ver con qué recursos cuentas en el momento, ver ese posible resultado y la mejor forma o la mejor estrategia de llevarlo a cabo o de gestionar todos esos recursos, ese vuestro tiempo, todo lo que vosotros realmente queráis ver crecer, pero dentro de esa tranquilidad, esa calma, esa serenidad, con ese corazón ligero, no a las prisas. Y os va a favorecer que os toméis ese tiempo de pausa para realmente analizar el panorama, ver lo que hay y luego ya dar ese paso de abriros al mundo nuevamente. Este es el desafío y el reto, soltar, Piscis, soltar el pasado, soltar ese querer mantener el control de todo y rápidamente en esa impulsividad no os va a llevar sino a ese crecimiento que vosotros realmente deseáis. Soltar esas presiones, permitir dejar el pasado atrás, liberaros de todo eso que no os deje el corazón ligero, porque se trata de empezar una nueva etapa totalmente renovados, liberados de esas limitaciones, de esas creencias, de esa negatividad o ese pesimismo, esos rencores que os decía. Se trata de abriros a algo totalmente nuevo, en ese descubrimiento primero de vosotros mismos y luego poder analizar o empezar a descubrir ese nuevo camino que se quiere emprender. Tomaros ese tiempo de concretizar qué es lo que queréis para luego adentraros en ese nuevo camino, en esa nueva etapa, dejando el pasado atrás, liberándoos de todo aquello que ya no os iba a hacer sentir satisfechos ni os iba a hacer sentir en esa plenitud. Estas 8 copas ya, digamos, han hecho la función, el papel, el rol que venían a hacer. Todas esas emociones, se trata de ahora ir hacia ese 9 de copas, que es ese logro realmente en sentiros emocionalmente bien vosotros para luego con el 10 de copas poderlo compartir también con los demás. Sentiros en esa satisfacción para con vosotros mismos y es en esta búsqueda de vosotros, en este autodescubrimiento, en ese emprender este nuevo camino con ese corazón ligero para dar comienzo a algo totalmente nuevo dejando el pasado atrás. Y ese es el desafío y el reto, soltar ese control que podríamos estar viendo aquí con la carta de la fuerza, ese soltar todo el pasado, salir de cualquier tipo de apego y abriros completamente a un nuevo camino, que es hacia lo que vemos aquí que os estáis dirigiendo con este paje de palos, hacia nuevas aventuras, nuevos retos, nuevos proyectos, enfocado también en el aspecto más laboral y más profesional. Algo se ha terminado, mantener el control, esa fuerza de voluntad, ese control de esa, ¿cómo os digo? Quizá a lo mejor ante esos finales, todos esos rencores o esos recuerdos, esos apegos que tengáis de ese trabajo a lo mejor anterior o todas esas heridas que se hayan podido crear, pues tomaros el tiempo de analizar bien qué es lo que, por eso os decía en ese aspecto de stand-by, de una etapa a otra, de tomaros el tiempo de analizar ese aprendizaje, esa enseñanza, que todas esas situaciones o esas circunstancias o ese trabajo o esa experiencia en sí os ha venido a traer para con esa experiencia ahora abriros algo totalmente nuevo, pero renovados de corazón limpio, ligero, de no empezar una nueva etapa cargando con lo anterior, Piscis, porque entonces ya vais a empezar agotados, es lo que os dirían. Hay necesidad de que se cree esa conexión para con vosotros mismos y que sintáis toda esa fortaleza, esa vitalidad, esa recuperación de espíritu realmente para emprender algo nuevo, que es hacia lo que os estáis dirigiendo en realidad, hacia un nuevo comienzo, un nuevo desafío, un nuevo reto, una nueva aventura en vuestra vida. Pero el desafío y el reto es que hay que soltar primero el pasado. Y este es el consejo,
que podáis llegar a esta plenitud, que todo lo hagáis desde el amor, desde esa vibración de amor, desde esa armonía, por eso con ese corazón ligero. Liberaros de todas esas heridas, de esos pensamientos limitantes, de esos miedos, para abriros a esa vibración de amor, a este poder realmente llegar a esa armonía. Por eso os decía con el corazón ligero, no presionando, no forzando las situaciones. Esa fuerza utilizada de otra forma, en esa fuerza de voluntad, en esa vitalidad, en esa fortaleza que hay en vuestro interior realmente, pero de poder poner todo ese amor, todo ese cariño, toda esa dedicación de una forma armoniosa, calmada, serena, siempre en ese aspecto de amor, encontrando ese equilibrio entre la razón y el corazón para no irnos a los extremos ni tampoco a esas limitaciones de la mente, Piscis. Y este es el consejo, que podáis disfrutar realmente de todo ese logro, de todo ese éxito que nos hablaba también el mundo, disfrutar realmente de este momento de paz con los vuestros, con la familia, con las personas con las que vosotros os sintáis emocionalmente plenos, disfrutar de este momento también de transición, no querer forzar las cosas y realmente liberaros de todo ese dolor de etapas anteriores para abriros a esta nueva totalmente liberados. Y esto es lo que no estáis viendo, ese aspecto de estáis siendo bendecidos, hay necesidad de encontrar esa vuestra verdad y vosotros, vuestro corazón tiene la llave de esa vuestra verdad en ese aspecto de ser concretos, de ser coherentes para con vosotros mismos. Se os está pidiendo esa coherencia para poder vivir en esa armonía, en esa plenitud y en esa felicidad. Porque el consejo es que te enfoques en una vida feliz, una vida plena emocionalmente. Salir de todas esas situaciones que te hayan ocasionado un dolor, pero que venían a darte una enseñanza y un aprendizaje. Y una vez lo tengas integrado, lo liberas y te abres a esta nueva etapa que es el desafío y el reto, esta nueva aventura, este nuevo reto que estaríamos viendo aquí, esta nueva etapa, este nuevo ciclo de vuestra vida, pero totalmente en conexión para con vosotros mismos, en esa coherencia entre lo que pensáis, lo que sentís, lo que decís y lo que realmente hacéis. Porque es estando en esa coherencia en cómo podéis llegar a esta felicidad, a esa plenitud y a ese sentiros realizados de lo que nos habla realmente el mundo. Y lo que no estáis viendo es que estáis siendo guiados y que estáis siendo bendecidos en realidad para que podáis encontraros a vosotros mismos, encontrar ese vuestro nuevo camino, pero con un corazón ligero. Eso es, Piscis. Confiar en que estáis siendo guiados realmente. Lo que no estáis viendo quizá es centraros en la parte de enseñanza y aprendizaje que venían a traer esas situaciones. Que os podáis quedar más en el aspecto de falta de control y me voy al extremo de la ira o de la rabia o de hacer esos juicios sobre esa situación que ya se ha terminado, como echando balones fuera, no queriéndome responsabilizar de la parte que me corresponde y no queriendo ver la gran enseñanza y aprendizaje que en realidad esa situación, ese trabajo, esa relación, ese vínculo venía a mí a traerme en realidad. Eso es, por eso se están hablando de que fluyáis, por eso ese corazón ligero, Piscis, dejarse llevar, dejaros llevar hasta Dios, hasta el universo, en esa guía que os están dando, en esa orientación, en esa comunicación. Además también quizá lo que no estáis viendo es ese periodo de transición, de que algo se termina para comenzar algo nuevo, pero comenzarlo de forma liberada, con ese corazón ligero. Por eso es déjate llevar hasta Dios, hasta esa luz, hacia el universo. Porque todo el estrés que puedas estar sintiendo es debido a esas luchas o a esas resistencias, a ese no soltar, que es el desafío y el reto que veríamos ahí. En vez de nadar contracorriente, permítete fluir con la vida para que te lleve hasta tu destino, para que te lleve hasta donde tienes que ir, Piscis, porque todo sucede por algo, que es quizá lo que tú no estás viendo, que esa enseñanza, ese aprendizaje que esa situación venía a traer. Confía que estás en buenas manos, que estás siendo bendecido realmente y siempre en el buen camino.
No dudes de la sabiduría del universo, te estarían diciendo, de mantener esa conexión realmente con esos planos más sutiles que saben realmente qué es lo mejor para ti y lo que te va a hacer llegar a ese 10 de copas, a esa felicidad, a esa armonía, a esa serenidad, a ese deleite en realidad. Y te están diciendo que, mirar, esta se caía también, vamos a dejarla. Matt, por una parte, os habla de equidad, en ese equilibrio, por eso os decía en ese equilibrio, esa serenidad, esa calma, ese mantener ese corazón ligero, saliendo de cualquier tipo de lucha o resistencia. Tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Va a ser para una mejoría. Todo va a dar el resultado perfecto, todo es perfecto, no hace falta forzar tanto las cosas ni resistirse tanto. Se trata de que os abráis a esas nuevas aventuras totalmente liberados de lo anterior y que todo va a ser justo para ti. Lo que es justo para ti y las personas que puedan estar implicadas en esas situaciones también. Y Freya os habla de ser audaz en esa fortaleza, en ese empoderamiento realmente. Desata tu lado aventurero, que lo estaríamos viendo también con este paje de palos que se abre a esas nuevas aventuras, a esos nuevos desafíos, a esos nuevos retos. Asume riesgos y sé osada, sé osado. No tengas miedo, sé concreto en lo que quieres y dirígete hacia dar crecimiento a todo lo que deseas, pero con ese corazón ligero, no con resistencias, no con amarguras del pasado, ni con esos rencores tampoco. Creyendo realmente que estás siendo guiado, estás siendo bendecido y que todo es por algo, porque todo te va a llevar a algún lugar, todo te va a llevar a ese aprendizaje, a esa enseñanza, a esa gran sabiduría en realidad. Así que tómate tu tiempo, Piscis, para digamos, hacer este bypass, digámoslo así, de cerrar el pasado y abriros al futuro, porque es un momento de transición en el que os encontráis ahora mismo. Esta por aquí. Y otra afirmación para vosotros, Piscis. Esa que se ha caído. Tenemos, por un lado, soy un imán para el dinero. Todo tipo de prosperidad me es otorgada. También esa prosperidad en ese aspecto más emocional, de tener ese corazón ligero y abierto a que pueda llegar toda esa abundancia. Pienso a lo grande, que es lo que haría el mundo en esa expansión a lo grande, y me permito aceptar los mayores bienes de la vida, en ese estar abiertos y receptivos a que todo lo mejor vaya a llegar a mi vida, en ese confiar realmente en que nos habla Matt de esta equidad, de que va a ser lo justo. Me siento seguro cuando hablo por mí mismo, me valgo por mí mismo, acepto y empleo mi propio poder, que es este empoderamiento. No hablar a través de los miedos, sino con ese corazón ligero, habiendo concretado qué es lo que realmente queréis que dé crecimiento en vuestra vida. Eso es. Y con esta audacia, pero con esta audacia no es en la lucha y en la resistencia, con esta audacia es dejándoos llevar y aceptando realmente todas las bendiciones que vayan a llegar, no poniendo condiciones y no quizá centrándoos tanto en el resultado. Ahora de lo que se trata es de cerrar lo que ya se ha vivido y abriros a lo nuevo, pero no tenéis por qué saber el final del nuevo camino que se abre, ir disfrutándolo y viviendo paso a paso, día a día, porque en ese caminar es donde van a aparecer todas esas ayudas, todas esas personas que os puedan ayudar y todos esos recursos que vayáis a necesitar, toda esa justicia, esa equidad para poder avanzar hacia ese vuestro propósito, llegar a esta felicidad, a esta armonía. Eso es. Piscis, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Piscis, y feliz día.